Bienvenidas y bienvenidos a todos, colegas, a este conversatorio de la Macrozona Centro, la Quinta Región. Soy Jocelyn Aguilera Aravena, tutora de la Quinta Región de la zona Costa y Cordillera. A continuación, compartiremos con ustedes dos videos que hacen referencia a un recorrido de estos 2 años de implementación del programa Sumo Primero en Terreno, evidenciando las principales actividades relacionadas con la línea de liderazgo docente y didáctica de la matemática. Comencemos con el video de línea de liderazgo docente. Talleres de liderazgo escolar. Relatos de aprendizajes de equipos directivos de la región de Valparaíso. Durante los años 2019, 2020 y 2021, la línea de liderazgo escolar implementó 3 ciclos formativos que comprendieron un total de 13 talleres, 5 en modalidad presencial, realizados el año 2019, que fueron 1. Contextualización de la escuela. 2. Confianza relacional. 3. Participación. 4. Trabajo colaborativo. Y 5. Cultura de altas expectativas. Y pretendían preparar el camino para un liderazgo pedagógico, con el trabajo de ciertos principios claves para un liderazgo distribuido en la escuela. 5 talleres en modalidad virtual realizados el año 2020, con foco en un liderazgo centrado en los aprendizajes o pedagógico, tales como 6. Liderazgo pedagógico para la gestión curricular. 7. Gestión del tiempo. 8. Monitoreo de aprendizajes. 9. Acompañamiento docente. Y 10. Análisis de datos para la toma de decisiones, que tenían por finalidad fortalecer las prácticas directivas para motivar y crear condiciones en los docentes hacia el desarrollo de mejores aprendizajes matemáticos en niños y niñas de primero a cuarto básico. Y finalmente, 3 talleres el año 2021 para gestionar los cambios en contexto de crisis, como el que vivimos por la pandemia COVID-19, ya que impulsar el cambio requiere generar y participar de un proceso reflexivo para identificar fortalezas, necesidades y brechas de aprendizaje de cada escuela. Esto obliga a los equipos directivos a responder de manera urgente a este enorme desafío, involucrando a toda la comunidad educativa, partiendo por el cuerpo docente, en la construcción de las respuestas para dar sustentabilidad a la organización escolar. Dichos talleres fueron Comunidades de Aprendizaje Profesional, Impulsando el Cambio en la Escuela, Sosteniendo el Cambio en la Escuela. Los talleres directivos cobraron sentido al alcanzar los propósitos educativos de establecer objetivos educativos compartidos, gestionar el currículum colaborativamente y promover el desarrollo profesional docente en las escuelas. Escuchemos las voces de los equipos directivos que relatan sus aprendizajes de la experiencia formativa, que se caracterizó por un modelo de aprendizaje social, centrado en la reflexión sobre la experiencia y situada a los contextos propios de las escuelas. Los talleres han tenido un alcance significativo en escuelas con mayores desafíos, considerando categorización de desempeño, localización territorial y condición de vulnerabilidad, enfatizando el aprendizaje colaborativo a partir del propio contexto de las escuelas. Los equipos directivos han evidenciado el papel que ejerce la dirección escolar en la organización de las buenas prácticas pedagógicas de los docentes y de los aprendizajes de los estudiantes, y con ello la mejora en la escuela. Sumo Primero, guía para la mejora. Yo siento que hemos descubierto que tenemos varias prácticas que son, como no sé si decirlo exitosas, pero van como buen camino, y que hay otros procesos que debemos mejorar. ¿Ya? Podemos en este ciclo de mejora continua, debemos mejorar lo que tiene que ver con, varios elementos, pues, principalmente la pauta de acompañamiento al aula. También hay que priorizar los usos de datos, una claridad del uso de los estándares indicativos de desempeño. Eso a mí de verdad me llama mucho, me sirvió harto, porque como decía la directora, nosotros trabajamos con estos libritos. Yo
yo lo encuentro bastante bueno, pero a veces nos pasaba que entre tanto estándar uno no sabía cómo a qué apuntar, algo más concreto. Y que los talleres del sumo primero concreticen el trabajo de los estándares indicativos de desempeño era algo que no visualizaba antes. No había visualizado la dirección directa entre los talleres y los estándares indicativos de desempeño. Gradual, impulsionado hacia la mejora de ciertos aspectos relevantes en la gestión institucional. Ahora estamos como abriéndonos el camino, gracias a ayer estuvimos primero directivo, y lo que realmente cómo se debe ir trabajando. Querer es poder. Querer es poder. Ya, yo podría hacer un red de descubrimiento que depende de los actores. Necesitamos que los actores, que es toda la comunidad, crean los cambios. La importancia del equipo de gestión y la validación de por el resto de las personas. Que el acompañamiento al aula se puede de todas maneras dar respetando la famosa escala de Wilson. Debe ser un acompañamiento para aprender, para aprendizaje mutuo. De todo este trabajo tiene que ser colaborativo. Que el uso de datos cobra vital importancia. Ya, perfecto. El recoger y el compartir datos es súper importante. Que tenemos que ser capaces de tomar decisiones como colegio. El eje central es el aprendizaje de los estudiantes. Comenzando a caminar. Claudio, yo lo que he descubierto de esta experiencia es que en algunas cosas estábamos como en pañales y en otras ya habíamos empezado a caminar y a correr. Entonces ahora como he descubierto que en el fondo las vamos a equiparar para que en todas vamos en una línea. Con este aprendizaje siento que puedo aportarle mucho más a la profesora de matemáticas. Lo bueno es que se ha afianzado esa relación, tanto de trabajo como personal. Entonces siento que de ahí puedo aportarle lo que ella necesite, ¿cierto? Pero también dándole la confianza de que puede pedir lo que ella necesite. Lo que yo me di cuenta de que tenemos acciones en el colegio, realizamos actividades que a veces nosotros no las sistematizamos. Por ejemplo, tú recién decías lo de los datos, y nosotros el año pasado teníamos instancia de analizar datos, pero quizá no lo habíamos hecho consciente, y a veces podemos decir, nunca hemos analizado datos, no lo hemos profundizado, pero lo hemos hecho, pero se nos olvida como tenerlo presente, tenerlo consciente de que sí hemos realizado acciones. A veces en el colegio también realizamos tantas cosas que se nos olvida, que una vez también lo dimos como crítica a nuestro equipo, se nos olvida sistematizar estas acciones. Creo que hacemos muchas actividades y algunas no las logramos visualizar completamente. Incluimos la sistematización, hacer el seguimiento, pero nos falta a veces hacer como el cierre del proceso. Creo que me falta hacer como la retroalimentación del proceso PIE o el trabajo colaborativo a mis pares del programa. Ser comunidad con objetivos comunes. Pero como descubrimiento, para mí la importancia de lo que es el trabajo colaborativo, la importancia es de que logremos ser una comunidad, ¿cierto? Formar como de que todos vayamos en el mismo sentido. Tratamos nosotros, en cada vez que nos reunimos, tratamos de que sea así. Hacemos todo un esfuerzo porque esto se dé de esa manera. Yo para mí es el que todos podamos trabajar, digamos, en beneficio de los niños, haciendo lo mejor por ellos. Y yo creo que como herramienta, digamos, el programa de usted, tremenda herramienta, ¿cierto?, para poder potenciar a los equipos de gestión e ir logrando lo mejor para ellos, que es la meta común, yo creo. Bueno, nosotros en cada sesión que hemos tenido contigo sí hemos descubierto diferentes cosas, como yo sigo insistiendo, las hemos ido colocando en práctica. Sé que a veces es como un poco complejo, pero lo hemos llevado a cabo. ¿Qué estoy viendo ahora que antes no veía? Sí. Mira, yo creo que en un taller a mí lo que más me llamó como la atención es como el crear estos lazos ya como con las personas que están de confiabilidad,
el primer taller. Ese taller fue el que marca, porque claro, cuando uno está a cargo de algo o es parte del liderazgo de algo, lo más importante son esas relaciones. ¿Para qué? Para que lo demás se pueda llevar a cabo. Entonces, a mí eso me marcó y me llamó mucho la atención, que eso es como lo primordial y es sumamente importante para llevar a cabo todo lo que se viene, o todos los cambios, poder implementarlo en ese sentido. Sistematizar nuestras prácticas de liderazgo y pedagógicas. Para mí fue como el tema de la evaluación del monitoreo, de fijarse en los estudiantes. Eso fue un concepto nuevo, no lo había visto. La importancia de la organización del tiempo. También el impacto que tiene, impacto negativo o positivo que puede tener el liderazgo del equipo directivo, del equipo de gestión, que en este caso somos nosotras. Quizá también el tema de definir los roles, creo que también fue súper importante definir los entender roles, que cada una tiene una función específica y tiene que desarrollarlo de la mejor forma posible. Lo otro que también, ¿te acuerdas que nos hizo mucho ruido en este tema, el de definir o discriminar lo importante de lo urgente? Nos ha servido para ir visualizando que hay muchas otras cosas que nosotros debemos mejorar y que a lo mejor no son tan complejas. Basta con implementar o sistematizar una práctica que no vaya a ser a lo mejor más pega para un profe, pero que desde nuestro liderazgo como equipo de gestión, equipo directivo, sí lo podemos ir implementando. Los aprendizajes relatados por los equipos directivos reafirman la relevancia de articular instancias de desarrollo profesional con una visión compartida de aprendizaje de la escuela, generando condiciones para la colaboración y promoviendo la generación de habilidades profesionales. Pero, sin duda, la colaboración no surge por generación espontánea, sino que requiere de personas y espacios que la favorezcan. Los invito a observar un segundo video sobre la línea de didáctica de la matemática y el impacto que ha tenido a lo largo de estos 2 años de implementación del programa Sumo Primero en Terreno. Durante los años 2019, 2020 y 2021, la línea de didáctica de la matemática del programa Sumo Primero en Terreno en la región de Valparaíso se implementó a través de 2 coordinadores regionales y 10 tutores especialistas en didáctica de la matemática, quienes desarrollaron múltiples actividades que propendieron al desarrollo profesional docente de 187 profesores y profesoras. Participaron 40 escuelas públicas distribuidas en las 17 comunas de la región de Valparaíso, pudiendo llegar a través de ellos a un total de alrededor de 5.500 estudiantes, tributando al objetivo general del programa. Esta línea da cumplimiento al desarrollo de los objetivos 2, 3, 4 y 6. El programa inició actividades en agosto del año 2019 y se proyectó el desarrollo de 5 talleres docentes de periodicidad mensual, centrados en fortalecer capacidades matemáticas, didácticas y pedagógicas para el desarrollo de tareas profesionales de enseñanza. Los talleres en este periodo abordaron temáticas como presentación del programa, la tarea matemática y su gestión, uso profesional de la pizarra, y otros se enfocaron en tópicos de geometría y estadística en relación con su enseñanza para el aprendizaje. Se implementaron también visitas quincenales a las escuelas para la realización de acompañamientos al aula a través de la observación de clases, además de la realización de un círculo de reflexión mensual, con el propósito de generar un espacio reflexivo en cada escuela en torno al fortalecimiento de capacidades profesionales. A partir del año 2020, se continuó trabajando en la misma línea que el año anterior, incorporándose trabajo en el aula de manera directa por parte del tutor, colaboración en el aula y codocencias. La pandemia ocasionada por el COVID-19 generó incertidumbre para la humanidad,
Bajo este nuevo escenario, se realizaron ciertas modificaciones para poder dar respuesta a las nuevas demandas que la enseñanza remota imponía a los profesores, adecuándose de manera oportuna y considerando siempre como eje central la didáctica de la matemática. Se realizaron 15 talleres de periodicidad mensual, en los que se trabajaron estrategias didácticas específicas para el abordaje de ciertos tópicos matemáticos en el primer ciclo de enseñanza básica, usando como referencia la priorización curricular vigente desde mayo del 2020. Para la implementación de los talleres en contexto virtual, se distribuyó el tiempo de duración en trabajo sincrónico y asincrónico. Mediadora nomás, nuevamente. Mediadora, ¿cierto? Sí, porque hace una mediación entre los estudiantes, hace preguntas, genera el espacio de confianza para que el estudiante pueda argumentar su postura frente al agrupar. El trabajo sincrónico era realizado de manera simultánea entre tutor y profesores, mientras que el trabajo asincrónico se llevaba a cabo a través de la participación en un foro disponible en la página sumoprimeroenterreno.cl, destinado a cada taller. Esto permitió que profesores que participaban del programa desde distintos lugares del país tuvieran la posibilidad de interactuar bajo una temática común. Para el caso de las colaboraciones docentes, se diversificó y flexibilizó su modalidad de implementación, dando respuesta a las necesidades específicas de cada escuela, generándose instancias de trabajo colaborativo en planificación de clases, en coherencia con el Decreto 83 acerca de la diversificación de la enseñanza. Volvamos a contar: 0, 5, 10, 15, 20, 25. Entonces son las 8 con 25 minutos. Se abordaron orientaciones para la gestión de tareas matemáticas adecuadas con los objetivos propuestos de acuerdo a la priorización curricular. También se realizaron análisis y reflexión didáctica de producciones de los estudiantes. Quería enfocarme en que los niños se guiaran hacia la representación. Otra de las acciones realizadas al interior de la colaboración docente consideró la integración de la matemática en aprendizaje basado en proyectos, incorporación de recursos digitales que apoyan el aprendizaje. Para el caso de los círculos de reflexión, se abordaron en los espacios de colaboraciones docentes como en talleres. Me quedó súper claro, porque estaba medio complicada con esa, con esta. Yo sé, ¿cómo abordo con los niños? A través de las distintas experiencias que vivenciaron los profesores que participaron de este programa, se favoreció la instauración y actualización de capacidades docentes que favorecen la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en el primer ciclo básico, en articulación con un trabajo mancomunado de los equipos directivos de sus establecimientos. Siento que el acompañamiento de Sumo Primero ha fortalecido mi trabajo docente, ya que logran promover y animar a los profesores con la construcción en conjunto de estrategias de enseñanza efectivas. Damos pasos ahora al conversatorio sobre experiencias de trabajo colaborativo en didáctica de la matemática y liderazgo escolar en primer ciclo básico de la macrozona centro. En este espacio reflexivo le damos la bienvenida a docentes y directivos de nuestras escuelas invitadas. Compartirán en este panel representantes de la escuela Ignacio Carrera Pinto, en ella la docente Consuelo Sánchez, el jefe de UTP, Enrique Muñoz, de la escuela Frei Camilo Enríquez, el docente Roberto Cruz, y Mónica Lucero del equipo directivo. De la escuela básica El Libertador, la docente Elizabeth Hurtado y el director Cristian Olivares.
Y nuestra escuela Cristo Redentor, la docente Lady Muñoz, y del equipo directivo, la jefa de unidad técnica pedagógica, Soraya Prado. Para conversar este conversatorio, es importante que entendamos que los docentes y equipos directivos van a responder a dos preguntas principales. Cada docente y cada equipo directivo tendrá 3 minutos para dar respuesta a ello desde su perspectiva en función de lo trabajado en el programa Sumo Primero en Terreno. La primera pregunta dice, después de estos 2 años de trabajo en conjunto, ¿qué elementos destacaría del programa Sumo Primero? Le damos la palabra a Consuelo Sánchez. Hola, buenas tardes. Yo destacaría el acompañamiento virtual y presencial de mi tutora Marcela Lizama. Ella estuvo en cada momento conmigo preparando mis clases, mejorando mis clases, enseñándome nuevas estrategias para poder enseñarle a mis pequeños. También me ayudó a hacer mis clases más entretenidas, que los niños fueran más reflexivos a través de preguntas y se entusiasmaran y quisieran estas matemáticas. Muchas gracias, Consuelo. Enrique Muñoz, ¿podría darnos su perspectiva desde el equipo directivo en función del elemento o algunos elementos que destacaría del programa Sumo Primero? Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero destacar que lo singular del programa es que contó con 3 líneas de trabajo que se desarrollaron en forma simultánea. En mi caso me correspondió participar en el liderazgo escolar, cuyo trabajo estuvo centrado en fortalecer las capacidades de liderazgo, a través del desarrollo de un número importante de talleres durante el transcurso de este periodo, 2 años. El desarrollo de esos talleres nos permitió como equipo directivo podernos darnos cuenta de aquellos aspectos que estábamos haciendo bien, como también de aquellos que no lo estábamos haciendo muy bien. Por lo tanto, nos permitió tomar decisiones importantes junto a nuestro equipo docente, que también debo destacar que contamos con un equipo docente extraordinario, capaz de asumir desafíos importantes. Por lo tanto, eso ha hecho que este programa en nuestro establecimiento haya tenido un impacto súper profundo y creemos que va a permanecer en el tiempo. También destacar el aporte de Marcela Lizarm con el apoyo a los docentes de matemáticas, en el caso nuestro que está en el panel, es una docente para los 4 cursos del primer ciclo. También el apoyo a los docentes PIE que pudieron interactuar en los equipos de aula. Y por supuesto siempre la disposición y disponibilidad para organizar los talleres que se daban mensualmente. Muchas gracias, Enrique. Esa es la perspectiva entonces del equipo de la Escuela Ignacio Carrera Pinto. Ahora, Roberto Cruz, ¿podría darnos su perspectiva desde la Escuela Fray Camilo Enríquez? Buenas tardes. Como escuela, durante estos 2 años de implementación del programa, tanto en modalidad presencial como remota, queremos destacar algunos aspectos que hemos visto presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro establecimiento. Uno de los primeros factores que pudimos darnos cuenta fue el interés de la asignatura por parte de los estudiantes, los cuales llegan con ganas de aprender, y ellos mismos nos han indicado que las clases son más entretenidas y motivantes. Hay una mayor participación, lo que ha generado que el aprendizaje sea más activo y reflexivo por parte de ellos. Antes, durante y al finalizar la clase, con preguntas de metacognición, que le han permitido reflexionar sobre la forma de aprender la matemática. Hay un aprendizaje continuo. Tanto niñas como niños logran proyectar sus conocimientos y habilidades a otras situaciones, tanto fuera como dentro del aula. Además, como docente, nos ha permitido realizar el seguimiento de los estudiantes, incorporando nuevas estrategias y que éstas sean adecuadas y pertinentes, respetando su estilo y ritmo de aprendizaje. Hemos trabajado el tema de la rigurosidad conceptual con la profesora, que nos facilitó como docente incorporar correctamente los conceptos matemáticos. Y por último, y no menos importante, nos permitió incorporar en nuestras prácticas recursos que se encontraban en el establecimiento, agregando de forma adecuada y pertinente estos según nivel y habilidades a desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Mónica Lucero, ¿qué podría complementar desde su rol en el equipo directivo de la escuela? Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Jocelyn. Bueno, en complemento con lo que señala mi colega Roberto, me gustaría comenzar señalando que para nuestra comunidad educativa fue un privilegio formar parte y voluntariamente de este programa.
Y bueno, en representación del equipo directivo nos gustaría destacar principalmente la tingencia de las temáticas trabajadas en cada uno de los talleres realizados durante estos 2 años, evidenciado en la estrecha vinculación que existió entre los objetivos planteados y los estándares indicativos del desempeño. Junto a Sumo Primero hemos recorrido un largo camino gradual, bien organizado, estructurado progresivamente. Destacamos cómo iniciamos este camino, relevando la importancia de establecer relaciones profesionales basadas en la confianza relacional. Pudimos reflexionar sobre nuestras propias formas de liderazgo y potenciarnos como comunidad a una comunidad de aprendizaje profesional, gestionando los cambios dentro de nuestra comunidad educativa y, aún más relevante, cómo mantener estos cambios en el tiempo. Y por último también, y no menos importante, nos gustaría acentuar la empatía, flexibilidad y dominio de las temáticas abordadas por parte de las tutoras y las facilitadoras del programa. El acompañamiento permanente fue sin lugar a duda uno de los elementos más destacados de este tiempo de crecimiento que vivimos como escuela junto al programa Sumo Primero en Terreno. Muchas gracias. De la escuela, muchas gracias, Mónica. De la escuela básica El Libertador se encuentra la docente Elizabeth Hurtado. ¿Podrías compartirnos, Elizabeth, tu perspectiva desde qué elementos destacaría del programa y qué ha influenciado en tu escuela? El micrófono, querida Elizabeth, por favor. Perdón. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, quiero destacar la forma sistemática que tuvo el programa. Fue un programa ordenado, riguroso. También destacar a las docentes, bueno, la docente que nos capacitó a nosotros, que fue Alejandra Mondaca, que nos acompañó en todo momento, entregándonos todas las nuevas didácticas, estrategias, prácticas, rutinas. Ella fue muy amena con nosotros, muy cercana, estaba siempre al tanto de cualquier duda que tuviéramos, así que fue un apoyo constante para nuestro trabajo. Y además, lo sistemático se extrapoló también a nuestras salas de clase. Entonces, todo lo que nosotros íbamos aprendiendo en los talleres lo íbamos llevando a la sala. Entonces, también se sistematizó ahí en las salas de clase. Y también nos ayudó a ver las matemáticas desde otros aspectos. No solamente de una resolución de un ejercicio o de un problema, sino que también en el momento de argumentar, reflexionar, que nos dimos el tiempo para esos momentos. Lo otro también que quisiera destacar es que se potenció y se fortaleció el trabajo colaborativo que ya teníamos en nuestra escuela, pero gracias a los talleres de Suma Primero se fue potenciando cada vez más y generó también confianza y madurez profesional como compañeros, como docente. Lo otro también que quiero destacar, que a pesar de que cambió el contexto, el proyecto siguió de la misma forma, bien potente, dando resultados para nosotros como docentes y de hecho yendo estos resultados hacia los niños, que son nuestro norte y son los que se tienen que favorecer con todas estas prácticas que nosotros vamos adquiriendo. Muchas gracias, Elizabeth. Has tocado puntos muy importantes. Cristian, ¿cuál es tu perspectiva como director de la Escuela Libertador? Hola, buenas tardes. Bueno, harto se ha dicho, se ha comentado, ¿no es cierto?, sobre los alcances y todo lo positivo que tiene el programa. Bueno, destacar básicamente la estructura de trabajo que es sistematizada, ¿no es cierto?, y como decía Elizabeth, fue un modelo para el trabajo, sobre todo en primer ciclo, con las docentes, y eso trae como consecuencia varias cosas, y una de las que nosotros percibimos y notamos en toda la comunidad fue el avance hacia el diálogo profesional, es decir, se empezó a hablar, ¿no es cierto?, de pedagogía, de lo riguroso que eran los conceptos, sobre todo en la matemática, y eso ayuda a que
como comunidad avancemos en que los conceptos que aplicamos nosotros sean los correctos. Y en cuanto al diálogo profesional, aparte de la matemática, nosotros que compartamos y se compartieron las estrategias que cada uno iba aplicando en los cursos. Por lo tanto, tuvo alcance y creo que esto, a través de esa sistematización, va a perdurar en el tiempo. Y como equipo directivo, bueno, destaco también la facilitadora que nosotros tuvimos, que era Aurora, que nos ayudó, ¿no es cierto?, y nos acompañó en estos talleres que en realidad tenían como conceptos, eran bien ordenados, por lo tanto apuntaban, ¿no es cierto?, hacia la rigurosidad, hacia el liderazgo, hacia el análisis de datos, que son cosas que, como decía alguien por ahí, a veces nosotros no se sistematizan bien, y eso ayudó a que se potenciara, y como equipo, creo que como colegio nos sentimos fortalecidos en cuanto a ese acompañamiento. Muchas gracias, Cristian, por tus aportes. Y de la Escuela Cristo Redentor nos acompaña Lady Muñoz. ¿Qué perspectivas tienes tú sobre estos elementos que como escuela destacarían del programa Sumo Primero? Hola, muy buenas tardes. Muchas de las cosas que han dicho nuestros colegas las compartimos totalmente. Hay muchas cosas que destacar en este programa que es distinto a otros que hemos instaurado en las escuelas, muy diferente. Un acercamiento de la didáctica de la matemática a las necesidades reales de los estudiantes. Y nosotros no solo lo vemos como las necesidades educativas, sino también teniendo en cuenta la identidad de nuestra escuela, que para nosotros es muy importante. Se respeta la pluralidad, se trabaja desde la escuela. El tener a los tutores, bueno, nosotros también tuvimos a Alejandra y la compartimos con la colega, se trabajaba desde las mismas necesidades que teníamos nosotros como docentes y el curso como tal, y de ahí podíamos levantar. No había nada impositivo que aplicar en la sala de clase. Era levantar esto y hacerlo en conjunto, en llegar a acuerdos. Aprendimos mucho, también comparto lo que decían otros colegas sobre incluir el lenguaje matemático desde los niveles iniciales. Fue muy importante para nosotros que los chiquillos y las chiquillas supieran cómo se decían las cosas realmente y cómo se aplicaban en la matemática. Nosotros, el grupo de colegas que trabajamos, nosotras, porque éramos solo chicas, trabajamos desde prebásica a cuarto básico con Alejandra, y todas tuvimos una relación muy amena y aprendimos mucho unas de otras, porque el trabajo colaborativo fue súper importante. Y logramos interesar a los niños, como les decía, desde sus propios intereses hacia la matemática. Nuestra tutora iba a la sala, veía cómo estábamos haciendo la clase, desde ahí tomábamos decisiones. No habían pruebas estandarizadas que aplicar, ni guías ya hechas que aplicar, sino un conocimiento real de la sala de clase y de las necesidades que teníamos, tanto como docentes y como estudiantes. También acá esto se fue adaptando, porque primero estuvimos en la presencialidad y luego pudo mutar y seguirnos el paso en estas clases virtuales que jamás pensamos que íbamos a hacer. Y también hubo una adaptación ahí a las necesidades que tuvo cada uno. Nosotros partimos primero con cápsulas educativas, donde la tutora fue muy generosa en programas, en compartir tips y cosas así para la creación de estas cápsulas. Y luego, cuando ya nos tomamos del Zoom y empezamos a hacer clases virtuales con los niños, también estuvo ahí acompañándonos y dándonos buenos datos, buenos tips, programas, aplicaciones, que se agradecen mucho y que fueron de gran utilidad, que también pudimos compartir a todos los colegas de la escuela. Se fue mucho que destacar. Muchas gracias, Lady. Tocas puntos claves. Al igual que los demás colegas, la versatilidad que ha tenido el programa y la capacidad de adaptarse a las distintas condiciones es un elemento que ha sido recurrente. Soraya, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva como jefe UTP de la Escuela Cristo Redentor? Bueno, buenas tardes. Tal como lo mencionó Lady, hay hartos aspectos, ¿cierto?, que compartimos con el resto de las otras escuelas,
principalmente el tema de la voluntariedad y la flexibilidad que existe del programa, y no existe esta imposición de pruebas ni de material, sino que principalmente se trabaja desde y para la escuela. Y eso es un punto muy importante porque para las profesoras, en este caso nosotras en su mayoría somos mujeres, no lo vemos como algo que cumplir, sino que es la herramienta que necesitamos para poder avanzar. En todos estos años Consumo Primero hay muchas cosas que ya se instalaron, principalmente desde el equipo técnico, por ejemplo, aprender a trabajar los datos, aprender a identificar en nuestra escuela cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y las oportunidades que tenemos, y que con Don Drago, que él fue nuestro tutor del eje, fue muy provechoso todo el tiempo que trabajamos con él. Ahora el tiempo se nos pasaba volando, el material que se entregaba también, de fácil lectura, de fácil explicación y principalmente poder aplicarlo, que es un tema que a veces recibimos muchos textos de otros lugares y que a veces quedan ahí en las bibliotecas porque no existen los tiempos para poder trabajarlo. En cambio acá está todo hecho para poder aplicar y avanzar. Y en eso nos hemos transformado en una comunidad de aprendizaje, o nos dimos cuenta de cuáles eran todas las posibilidades que teníamos para avanzar como comunidad. Y una de ellas es la instalación de este proyecto de educación inicial, que nosotros lo estábamos trabajando de acuerdo a lo que entendíamos, pero logramos ya establecer tanto el área del lenguaje como de la matemática, incorporando de manera voluntaria a la educadora y participando de los talleres tanto técnicos y de los talleres para las profesoras en este caso. Otro aspecto que es muy importante destacar tiene que ver con esta retribución de todo lo que se obtiene en la clase, en donde la observación no es punitiva, sino que todo se hace desde y para el aprendizaje, y porque en su mayoría estamos acostumbrados a que nos evalúen y que nos observen y que vean qué es lo que estamos haciendo. Acá no, acá todo tiene una oportunidad de aprendizaje y una mejoría en el futuro. Y lo otro, tal como lo destacaba Lady, el tema del trabajo colaborativo que ahora se da es sumamente potente e importante. De hecho, ya hemos instalado la práctica de tener docentes casi por miniciclo, por ejemplo, primero, segundo y tercero, cuarto, que son las mismas profesoras que han participado tanto de Sumo como de los otros proyectos del área del lenguaje. Y finalmente, algo que me quedo de manera muy personal, que fue uno de los últimos talleres que se dieron, tienen que ver con la educación reimaginada, ¿cierto? Hacia dónde vamos, porque el escenario pandemia nos ha puesto en muchos aprietos, y uno de esos tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo en educación. Y yo me quedo con eso, o sea, la reflexión más allá de seguir buscando estándares, de seguir tratando de enfocarnos en lo que se nos plantea desde las cúpulas, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el desarrollo integral y el desarrollo de personas que necesitamos en este futuro que se nos aproximó así como flash a través de esta enfermedad, ¿cierto?, mundial. Muchas gracias. La pregunta inicial era entonces, ¿qué elementos destacaríamos del programa? Y en este panel de profesionales de la educación que han actuado con un rol protagónico en el programa Sumo Primero en Terreno, se ha conversado entonces sobre el impacto que han tenido las instancias de colaboraciones docentes, de talleres de didáctica de la matemática y así también talleres de liderazgo escolar, el acompañamiento en las jornadas de educación matemática desde distintos niveles. Las escuelas reportan que también se invitó a participar, por ejemplo, el equipo de educadoras parvularias en estas jornadas de trabajo docente. El desarrollo de habilidades como la reflexión, argumentación por parte de nosotros como profesionales y de nuestros estudiantes, la sistematización y transformación del trabajo matemático. Un elemento clave que ustedes han dicho también es la incorporación del lenguaje matemático en nuestras prácticas docentes, desde niveles educativos como prebásica, primero, segundo básico, demostrando que esta acción es posible en nuestras aulas. Han destacado también los espacios en donde se han fortalecido las comunidades docentes. También han comunicado que este espacio de fortalecimiento docente a través de una comunidad se ha formado no solamente como un espacio único de la escuela, sino también un espacio con otras escuelas. Muchas gracias a todos por sus apreciaciones y por compartir con nosotros los elementos que destacan del programa.
y cuáles son sus impactos en vuestra escuela. Ahora los invitamos a reflexionar sobre una segunda pregunta. Esta pregunta dice relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje de educación matemática, posicionando principalmente a nuestra escuela en cuanto a cuáles son sus fortalezas que tienen ahora, luego de haber trabajado con el programa Sumo Primero en Terreno, y además cuáles son los desafíos que enfrentamos para este segundo semestre. ¿Les parece si comenzamos con Consuelo? ¿Cuál es tu perspectiva como profesora de la Escuela Ignacio Carrera Pinto? Bueno, primero voy a hablar de nuestros estudiantes. Yo creo que ahora, después de haber trabajado durante estos 2 años en acompañamiento con el Sumo Primero, mis estudiantes entran a una clase con más ganas, se divierten, lo pasan bien, reflexionan sobre el por qué aprenden las matemáticas. Y en cuanto a mí como profesora, me ayudó mucho en reflexionar sobre mis prácticas frente a las matemáticas, en reflexionar diariamente en cada clase cómo estamos enseñando las matemáticas, cómo están aprendiendo nuestros niños. Y en algo que ya teníamos en nuestra escuela, que era el trabajo colaborativo, nuestra escuela ya tenía implantado ese trabajo colaborativo. Este Sumo Primero hizo fortalecer ese trabajo colaborativo en nuestras aulas. Por lo tanto, el foco es nuestro estudiante y trabajamos un grupo con ellos para que aprendan contentos, alegres las matemáticas y más reflexivas. Así que esa es la fortaleza y el desafío para nuestra escuela es seguir con estas prácticas. Yo creo que nuestra escuela impactó mucho el programa. Yo soy la única profesora, pero todos los otros profesores vieron este trabajo y me acompañó siempre el equipo directivo. Es seguir con estas prácticas y de esto yo lo estoy haciendo. Ya no me acompaña la tutora, pero seguimos con estas reflexiones después de las clases, con las didácticas, matemáticas más entretenidas. Entonces, ese es mi gran desafío y el desafío para nuestra escuela. Eso, gracias. Muchas gracias, Consuelo. Enrique, ¿nos podrías comentar, por favor, claro, como jefe de unidad técnica de la escuela? Bueno, como fortaleza, reconocer que hemos logrado desarrollar un trabajo curricular en la asignatura de matemática a través de la conformación de un equipo de aula en un ambiente de trabajo colaborativo para los diferentes niveles, con el aporte de todos y cada uno de los integrantes, mejorando los aspectos más débiles, determinar si el aprendizaje se logró por parte de cada estudiante. Esta tarea desarrollada al interior del establecimiento como práctica habitual, hoy día nos hemos planteado un desafío un poco más alto. Y ese desafío lo estamos llevando ya formamos una alianza con otro establecimiento para poder realizar las clases en conjunto. Nosotros firmamos una alianza con la Escuela Ferroviaria, que es una escuela de similares características a la nuestra, y ya a esta fecha hemos realizado 2 clases de primero y segundo básico, donde han participado los docentes tanto de la Escuela Ferroviaria como la nuestra, en el proceso de construcción de la clase, la ejecución y el análisis. Por lo tanto, estamos muy contentos. Creo que es un desafío importante que estamos llevando adelante, tanto como establecimiento y por no decirlo como comuna, porque es bastante particular la alianza. Y también destacar que se ha instalado también la capacidad de análisis de los docentes en las actividades de clase, como también el uso de la herramienta de evaluación formativa, que eso es permanente. Así que eso, creo que con esto, obviamente que tenemos desafíos más grandes más adelante, de poder incorporar otras asignaturas, como también poder incorporar un trabajo a nivel de equipos directivos. Por lo tanto, tenemos sueños importantes. Muchas gracias, Enrique, por tu apreciación y por generar esta instancia de comunidad con otra escuela. Eso es una idea muy interesante que estás abordando. Roberto Cruz, docente de la Escuela Fray Camilo Enríquez,
te gustaría compartir con nosotros tu perspectiva sobre las fortalezas que sientes ahora que tienen como escuela y junto con ello los desafíos a los que enfrentarán desde ahora en adelante. Anteriormente destaqué las características del programa en sí. Hablamos sobre la participación de los estudiantes y cómo esto fue que los niños fueron adquiriendo, digamos, esta herramienta que les permitía, digamos, ir mejorando. Bueno, todo esto se logró gracias a la apropiación del docente por la asignatura de matemáticas, permitiéndole mejorar su confianza con respecto a la disciplina, incorporando nuevas herramientas a su quehacer educativo, ¿ya? Esto igual nos ha permitido a nosotros involucrar un poco más el tema de la metodología de enseñanza, lo que hace que las clases sean mucho más motivantes, lo que recién hablaban los colegas, son mucho más atractivas, logramos captar la atención de todos y todas las estudiantes y se motivan ellos a ser parte del proceso, pero de forma activa, ya pasa a ser parte el estudiante el principal, digamos, elemento y no el docente. Ahora, cada una de las herramientas adquiridas nos han permitido proyectarla en el tiempo. Y es por eso que nuestro desafío como escuela es proyectar esto tanto a prebásica, como ya lo han logrado algunos colegas y de las experiencias que han contado, como también proyectarla a quinto y sexto básico, que nuestra escuela llega hasta sexto, por eso no solamente quinto y sexto, pero tratar de proyectar esto a esos cursos superiores y también a los más pequeñitos, para hacer toda una continuidad. Así que eso. Muchas gracias, Roberto. Mónica, como representante del equipo directivo de la Escuela Fray Camilo Enríquez, ¿cuál crees tú que son las fortalezas que tienen como escuela en función de lo que se ha trabajado durante estos 2 años de implementación del programa? Y a la vez también responder a la pregunta, ¿cuáles crees que son los desafíos que ahora enfrentan? Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, nosotros como comunidad educativa teníamos muy arraigada en nuestras prácticas institucionales la reflexión pedagógica y el debate profesional, ¿ya? Instancia en la que participaban docentes, asistentes de la educación y el equipo directivo en forma sistemática. Bueno, la gran fortaleza es que el programa supo primero, durante estos años, llegó a fortalecer esta práctica institucional poniendo el foco en la enseñanza de la matemática. Generando, como bien señalaba Roberto, una mayor apropiación de la asignatura por parte de los y las profesoras. Ya se observaban que poseían ya mayores herramientas para abordar a veces objetivos o contenidos más complejos, sobre todo ya en quinto y sexto año básico. Por esta razón es que durante el año 2020 se incorporaron al trabajo de los talleres docentes los y las profesoras que trabajan en quinto y sexto año básico, ya con el objetivo, como decía el profesor, de potenciar esto como una práctica institucional. Bueno, a la luz de esto es que surge el primer desafío importante, que es, como decía Soraya también, poder cubrir o abarcar esto a los niveles de transición, incorporar a NT1 y NT2, a la educadora, en este trabajo para generar este proceso de continuidad, ¿ya? Y el otro gran desafío que tenemos como comunidad educativa es fortalecer nuestras prácticas institucionales y soñamos, ¿no es cierto?, llegar algún día a configurarnos como una comunidad de aprendizaje profesional. Muchas gracias, Mónica. Es un anhelo precioso y esperamos que se pueda lograr. Elizabeth Hurtado, profesora de la Escuela Básica El Libertador, nos gustaría escuchar tu perspectiva sobre esta pregunta, que conlleva 2 elementos importantes: fortalezas como escuela y desafíos como escuela, desde tu perspectiva como docente. Ya, bueno, yo creo que una de las fortalezas es que mejoró el dominio disciplinar en la asignatura con respecto a las prácticas, a las didácticas, a las rutinas de matemática y especialmente con respecto al lenguaje matemático, que se veía como bien descendido en el segundo ciclo. Entonces era como una conversación durante nuestros trabajos colaborativos, era que los niños de segundo ciclo manejaban muy poco el lenguaje matemático. Entonces creo que ahí pusimos énfasis en ese aspecto y fuimos generando prácticas para que estos chiquititos del primer ciclo fueran manejando ya ese lenguaje.
Lo otro importante es que también se potenció el trabajo colaborativo y que, si bien es cierto, lo hacíamos, pero yo creo que ahora ya está afianzado, porque como fue sistemático el trabajo de Suma Primero, también creo que ahí eso fue súper positivo y va a quedar ya instaurado en nuestra escuela. Lo otro también importante que cambió la participación de los niños en las clases. Nosotros también comenzamos solamente con planificador, con videos. Igual era difícil hacer un seguimiento con respecto al trabajo que hacía el niño, porque no lo veíamos. Después comenzamos con las clases online y ahí ya nos dimos cuenta que el sistema que teníamos nosotros de trabajo, con todo el apoyo que nos había dado el programa, generó en los niños entusiasmo, participación, más entretenido, y para uno también era motivante, porque fuimos aprendiendo otras cosas que a lo mejor con el tiempo, a lo mejor la habíamos dejado, o la rutina nos habíamos quedado así como entrampadas en algunas cosas como más antiguas. Esto vino como a refrescar todo. Y a mirar la matemática de otra forma y a entusiasmarnos nosotros también como docentes. Y con respecto a los desafíos, bueno, yo creo que todos lo han dicho, que esto permanezca, que se quede ya como un lineamiento de escuela, que podamos compartirlo con los equipos de aula, con las chicas de integración, con la educadora, con la docente de segundo ciclo que hace matemática, poder compartir con toda la comunidad, porque igual nuestro objetivo es llegar a las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias. Cristian Olivares, como director de la escuela, ¿cuáles son las fortalezas y los desafíos que enfrenta la escuela hoy? Sí, mira, básicamente son las fortalezas que, bueno, todos han comentado. Uno las percibe dentro de la comunidad, el diálogo profesional, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo, y lo bueno es que se crea un estándar de calidad, creo yo. Es decir, nuestra escuela, desde el aporte de estos 3 años, ¿no es cierto?, que trabaja con el programa, yo creo que no va a haber un retroceso, sino que al contrario, va a haber un avance, hay un modelo de trabajo, y eso va a ir, entre comillas, contaminando de buena manera, ¿no es cierto?, al segundo ciclo, como decían por ahí. Tenemos la fortaleza de que los docentes que están en esta escuela, en la Escuela Libertador de la Calera, tienen una gran actitud y una gran motivación hacia el trabajo colaborativo. Es decir, sienten que eso, y hemos transitado desde un trabajo de cooperación hacia un trabajo, ¿no es cierto?, de colaboración, y estamos, creo yo, como decía Elizabeth, en vías de formar comunidad de aprendizaje. Y eso se siente y se percibe en el ambiente. Por lo tanto, ya estamos trabajando, ¿no es cierto?, desde un punto de vista teórico y desde la práctica, para que eso se vaya consolidando. Y eso es fundamental porque las comunidades de aprendizaje están, desde la literatura, nosotros dicen que tienen un efecto positivo en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, va a tener un efecto sí o sí en el avance del desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes, sobre todo en la matemática. Y como desafío, bueno, hay varios. Me gusta la instancia de generar, ¿no es cierto?, redes con las demás escuelas, o también generar, ¿no es cierto?, el desafío con el segundo ciclo. Y nosotros, específicamente en nuestro contexto, tenemos el desafío de incorporar a las educadoras diferenciales a este programa, y también como el programa en sí pudiese nosotros también establecer algunas estrategias para trabajar con niños con distintas necesidades educativas especiales, que nosotros tenemos un alto porcentaje de estos estudiantes en nuestro establecimiento. Por lo tanto, ese es un desafío que tiene que ver con las adecuaciones que se van haciendo para lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Muchas gracias, Cristian. Muy amable, muchas gracias. Y Lady Muñoz, representante del equipo docente de la Escuela Cristo Redentor, ¿cuál es tu perspectiva frente a esta pregunta? Ya, en torno como a las fortalezas, primero que nada me quiero enfocar así como docente.
el desarrollo profesional docente fue súper importante para nosotros. No solo perdimos como el miedo a enfrentar la clase de matemática, porque ninguna de las 4 que trabajamos en primer ciclo tenemos la especialidad de matemáticas, somos profesoras generalistas, con alguna otra mención, pero somos generalistas. Entonces, el enfocarnos derechamente en matemática, hubo un apropiarnos de una confianza extra en nuestras clases, no solo por el acompañamiento que hacía Alejandra, sino también por el darnos cuenta que había muchas cosas que hacíamos bien, nos empoderamos y dijimos, oh sí, esto estaba bien. También reconocimos así muy críticamente y muy abiertamente, esto hay que hacerlo mejor. Y pudimos ir avanzando como docentes, y eso conlleva a que los estudiantes y las estudiantas, perdón, los y las estudiantes, puedan trabajar de mejor forma e involucrarse más en las clases. Eso fue como lo primero y la gran fortaleza con la que nos quedamos y la que esperamos seguir trabajando, porque nunca está terminado nuestro proceso ahí de desarrollo profesional. Y hay una gran fortaleza que quiero destacar y que no se ha nombrado, que es el texto sumo primero, que empezamos a trabajar en las escuelas, y eso también es muy entretenido, es muy cercano, está contextualizado hacia Chile, hacia nuestros estudiantes. O sea, eso también se agradece mucho. Pudimos hacer en algunos talleres algunas comparaciones en los problemas matemáticos que se presentan y son muy cercanos a los y las estudiantes. También, como otra de las fortalezas que destacamos, es todos estos recursos que recibimos. No solo recursos en nuestra experiencia para nosotras, sino también recursos tecnológicos, tips, ideas de trabajo, con material concreto, con páginas, con aplicaciones, que todo eso ya quedó como en nuestro maletín a trabajar en matemática. Eso más que nada, pero en serio que destaco el tema del desarrollo profesional, porque fue el tomar la confianza necesaria para sentir que estamos haciendo bien las cosas, que podemos lograr cosas trabajando de manera colaborativa. Nosotros sí teníamos incluidas a las chicas del PIE, y eso también facilitó mucho el trabajo dentro del aula con el equipo de aula. Y como desafío, yo creo que todos vamos a mencionar lo mismo, porque es no perder las prácticas, las buenas prácticas que hemos logrado, tanto remotas como presenciales, y extender esto. En nuestro caso, ojalá todo el segundo ciclo ahí con el profesor de matemática, y poder mantenerlo, replicarlo, volver a usarlo, mantener todo esto. Sobre todo, lo que tiene que ver con la reflexión docente, que es muy necesaria y muy válida para nosotros. Muchas gracias, Lady. Soraya Prado, como representante del equipo directivo de la Escuela Cristo Redentor, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, creo que han dicho todo. Voy a tratar de no redundar. Bueno, principalmente el gran desafío es poder seguir extendiendo el programa hacia el segundo ciclo, porque como bien lo dije al principio, la matemática es como la hermanastra de la asignatura y muy pocos se quieren casar con ella. Pero las bondades del programa nos mostraron que para llegar a un resultado no solamente tenemos que sumar, ¿cierto? O solamente hay que buscar las maneras más clásicas de hacerlo, sino que tenemos múltiples opciones, y eso los niños lo han aprendido. Yo quería plantear un comentario personal también, porque yo soy apoderada del colegio y he visto en mi hija cuáles son las bondades de esto. Entonces, la manera de trabajar, la manera de poder instalar nuevas prácticas, de que cada uno pueda lograr creativamente llegar a un resultado y que luego el profesor, ¿cierto?, a través de todo lo que se hizo con la tutora, lo logren afianzar luego de hacer todo un proceso creativo. Es muy poderoso, sobre todo en los niños que están recién desarrollando todas estas habilidades matemáticas, y gratamente lo puedo decir que lo vivió desde el kinder hasta ahora que está en segundo básico, y se nota la transición y se nota la progresión del objetivo, de qué manera va avanzando. Y ese desafío nosotros queremos seguirlo manteniendo dentro del segundo ciclo, porque el niño pasa a quinto básico y
ya es como que no quiere nada, y sobre todo ahora que ellos tienen la opción de estar o no estar en este modo online. Pero gratamente nos hemos encontrado con muy buenos resultados con los niños que ya estuvieron en tercero en el programa, que ya estuvieron en cuarto. Por lo tanto, la trascendencia, ¿cierto?, del proceso sí tiene buenos resultados, y hacia allá es donde nosotros queremos apuntar en un futuro. Y bueno, Lady lo mencionó también, pero algo que a nosotros nos gusta mucho tiene que ver con el texto. Somos una comunidad rural que está en un sector o sea, es como un sector que está tras mano de los polos más desarrollados de ciudad, que serían los Andes, porque la conectividad y el transporte es muy malo. Por lo tanto, es un lugar muy rural, en donde nuestros niños tienen de mascota sus caballos, gansos, patos, vacas, esos son sus patios. Y el programa les otorga ese contexto que para ellos es mucho más fácil. Y en esta modalidad de flexibilizar que nos ha otorgado este último tiempo el estar en casa, la evaluación también ha tenido ese material para poder trabajarlo. O sea, ya no tenemos la evaluación sumativa, sino que hemos logrado transformar en una evaluación formativa, en donde los niños hacen un problema y van a mostrar los limones al árbol, por ejemplo, y le muestran a la profesora que en el árbol habían 10 limones, pero la mamá lo mandó a buscar 5, y ellos hacen, ¿cierto?, toda su operatoria trabajando con material concreto. O el uso de palabras que para ellos son súper cotidianas, los huevos, el nombre de los animales, ¿cierto?, que están en los cerros, los niños que van a hacer rodeos, hablar de la loica, hablar de la liebre, para ellos es mucho más cercano que estar trabajando en un texto que te hacía, por ejemplo, contar vagones de tren, que eso tienen que salir de su entorno para poder verlo. Entonces, dentro de todo lo que ya se ha dicho, creo que el desafío nuestro es poder seguir trabajando hasta octavo básico en esta comunidad de aprendizaje bajo un desarrollo profesional docente, como lo mencionaba Lady. Muchas gracias, Soraya. En este panel, en este conversatorio de expertos, profesionales, docentes, se han conversado sobre distintas fortalezas, pero lo interesante es ver cómo estas fortalezas, a pesar de ser escuelas que están ubicadas en distintas zonas de la región, coinciden en varios elementos, y a la vez los elementos que son desafiantes para vuestra escuela. Por ejemplo, dentro de las fortalezas han nombrado lo que es el trabajo colaborativo, el equipo del aula. Varias escuelas han integrado educadoras diferenciales, y algunas escuelas que no lo han hecho lo ven como un desafío para lo que viene de año. Además de eso, han hablado como una fortaleza el considerar el rol docente no solo como un docente expositor, sino que conocer y reconocer distintas cualidades que puede tener un docente al impartir clases de educación matemática. Observar entre ustedes como equipo prácticas docentes exitosas que funcionen en las características que tienen sus escuelas y sus estudiantes. La fortaleza del haber implementado el uso de un lenguaje matemático en las clases de educación básica, en la asignatura de matemática, y además una fortaleza es el utilizar estos textos de estudio que han considerado las realidades que tienen las distintas escuelas de nuestro país, con la diversidad que existe en cuanto a lo que es la fauna y la flora, que han sido elementos que son fuertemente considerados en estos textos escolares. Como mencionábamos anteriormente, los desafíos que presentan nuestras escuelas giran en torno a continuar estas prácticas docentes que ya se han instaurado a lo largo de estos 2 años, primero en un modo presencial, hubo un tiempo en un modo virtual, y hoy en un sistema híbrido y con algunas otras cualidades. Además de ello, el proyectar el trabajo en equipo. Les agradecemos, queridos colegas, el haber participado de este foro de conversación dentro de su calidad como experto, como profesional experto, y haber compartido con nosotros las experiencias que ustedes han logrado desarrollar a lo largo de estos 2 años del programa Sumo Primero. Les agradecemos su participación a cada uno de ustedes y los invitamos a
dirigirse al Salón de Honor de manera virtual de la Universidad Católica Valparaíso. A las 18:30 se compartirá un libro en torno a la línea didáctica de la matemática con panelistas expertos como Raimundo Olfo y Andrea Pizarro. Muchas gracias a todos por participar de esta instancia.